Gloria a Dios. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Sin más preámbulo, vamos a poder compartirla. Nosotros en los últimos dos domingos, en los últimos dos servicios hemos estado estudiando acerca de Mateo 24. Es un mensaje pertinente, es un mensaje para este tiempo, nunca pasa de moda, porque el cristiano debe de reconocer que de vez en cuando es necesario pasar por Mateo 24, porque nosotros sabemos que hay un mensaje importantísimo de parte de nuestro Señor Jesucristo en esa porción. El domingo anterior nosotros estuvimos relatando ese sueño que tuvo un hermano nuestro en Cristo acerca de ese tiempo en el cual él relataba que Mateo 24 se estaba cumpliendo. Y recuerden que llegamos en ese sueño, en ese relato, hasta el momento en el cual él describe que estaba compartiéndole a los pastores en un lugar que estaban de un seminario, pero que los pastores de pronto no estaban interesados en escuchar que Jesucristo estaba viniendo. Simplemente estoy tratando de poder colocar un poquito en qué quedamos y estoy tratando de colocarlo en qué quedó esa parte del sueño. Pero el relato del sueño no termina ahí. De acuerdo a este hermano en Cristo, él sigue relatando y dice, aunque seguíamos predicando, yo estaba predicando, anunciándole a los pastores en ese seminario que Jesucristo estaba levantando esa iglesia y muchos pastores no creían, estaban más interesados en el seminario, pero también sé que mucha gente afuera, ahí está la otra parte del relato, él dice que cuando él salió, él vio que mucha gente afuera estaban reconociendo en realidad que había algo que estaba sucediendo en los cielos, que cada vez se anexaban más esos puntos brillantes a esa nube de luz que estaba en los aires, que tipificaría lo que la venía el Señor por su iglesia. Y él dice, y aún la gente que estaba creyendo empezaron a utilizar sus celulares para llamar a sus familiares. Dice, fue tanta la gente que estaba llamando por celular que los sistemas colapsaron. Y me trae a la memoria que hace muchos años, años anteriores, cuando yo estaba aquí en Cristo la única esperanza, tuve una visión por ese lado donde veía que aún los sistemas de comunicación en la tierra colapsaban porque mucha gente empezaba a comunicarse, a anunciar que Jesucristo estaba viniendo. Entonces, este hombre también está diciendo que en ese momento los sistemas de comunicación colapsaron, pero hay algo que lo llamó también la atención y es de que en ese momento, en el lugar que está predicando, en esa pequeña ciudad, aún las radios seculares empezaron a colocar la canción de Estanislao Marino que se llama La Gran Tribulación. ¿Cuánto han escuchado esa cancioncita? Si somos de un poquito de atrasito de los años, sabemos cuál es la canción, amén. Si no, tome la nota, Estanislao Marino, La Gran Tribulación. Y él dice que aún las radios seculares empezaron a colocar la canción y que por toda parte de esa ciudad se escuchaba esa canción y se seguía anunciando que Jesucristo estaba levantando a su iglesia. Ahora, por el poder de la palabra se nos encomienda entonces seguir desarrollando lo que sigue de Mateo en lo que estamos estudiando. El jueves nosotros terminamos en el versículo 35, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Y recuerden que el jueves nosotros compartimos el tema acerca de lo que es las cosas inmutables de Dios. Y estas son cosas inmutables. Si Jesús dijo que lo que Él profetizó no pasará, o sea, se tiene que cumplir, se va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Eso es algo inmutable. Una cosa que Jesús dijo, que anunció, que profetizó, no importa lo que haga el hombre en la tierra, no importa los planes que quieran cambiar los hombres en la tierra y pensar que van a cambiar el curso de la historia, la palabra se va a cumplir. Jesucristo evidentemente prometió que regresaría por su iglesia y lo va a hacer en un momento dado. Por eso vamos a seguir estudiando en Mateo capítulo 24, versículo 36, para poder terminar lo que se nos ha encomendado por medio del Espíritu de que Cristo es la única esperanza, repasemos, refresquemos o algunos aprendamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Estamos acá? Vamos a utilizar la versión de la Biblia de las Américas. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Amén.
Esa es la porción que vamos a utilizar en esta mañana y nosotros creemos que todo eso acontecerá. ¿Por qué lo creemos? Porque Jesucristo lo dijo y todo lo que tiene que ser en letra roja en su Biblia de estudio, que esa se le atribuye obviamente a Jesús, nuestro Señor, tiene que cumplirse. Lo que nosotros no debemos como iglesia de sana doctrina aceptar es de que alguien le asigne fechas a este día o a este evento. No se puede recibir a nadie que esté en este tiempo donde están proliferando tanta información por la internet, tantos estudiosos por YouTube. No podemos prestarle oídos a alguien que empiece a hacer cálculos numéricos, matemáticos, con profecías para decir, y entonces de acuerdo a este número Jesucristo viene en tal año, tal mes, tal día y tal hora. Eso no lo avala la palabra de Dios. Nosotros sabemos que le podemos decir a esa persona, seguro que Cristo va a venir por su iglesia, pero nosotros no podemos dejar que nadie asigne fechas, porque la palabra está muy clara donde dice, ni siquiera el Hijo de Dios sabe el día y la hora en que el Padre lo enviará por su iglesia. Por eso, desde el punto de vista teológico, aquel que se atreva a colocarle una fecha a la venida de Cristo es anatema. Bíblicamente es anatema, no importa la denominación, no importa el pensamiento, el que diga Jesucristo viene en 1974, mayo 15, fue anatema. Y en eso se mete en un problema. Tenemos que tener claro que Jesucristo mismo lo declaró. Por eso dice que Jesús mismo lo expresa y donde dice, ni aun los ángeles que están en el cielo saben la fecha, la hora del regreso de Jesús. Ellos no saben el tiempo, la venida de Jesús, ni siquiera Jesucristo mismo sabe su fecha de que el Dios Todopoderoso lo va a enviar. ¿Estamos acá? Entonces, escuchen, en el cielo hay dos cosas que hasta el momento podemos saber que en el cielo no se discuten. Porque en el cielo tiene que haber comunicación. Dios habla y los ángeles obedecen. Los ángeles tienen que tener comunicación porque el arcángel Gabriel y Miguel, cuando es el tiempo en el que hay una guerra, ellos mismos se colocan de acuerdo para poder descender y pelear a favor del siervo de Dios. Por lo tanto, si hay una comunicación, hay dos cosas que en el cielo no se discuten. La primera, en el cielo no se discute por autoridad, porque Dios es la autoridad. ¿Por qué se expulsó el ángel de luz? Por ese mismo, se puso a hacer discusión, arrastró la tercera parte y fue expulsado. En el cielo no se discute de autoridad, en el cielo se obedece la autoridad. Lo segundo en lo cual no se discute en el cielo es la venida de Jesús. No se puede, porque la misma palabra lo dice, ni siquiera los ángeles saben el día y la hora, ¿para qué van a discutir de eso? Lo paradójico es que si en el cielo no se discute por autoridad, ni se discute la venida de Cristo, en la tierra se estén discutiendo todavía hombres que se llaman doctos de cuándo es la fecha en que Jesucristo va a venir. ¿Me están siguiendo? Suena paradójico porque obviamente si Dios no le permitió esa revelación, esa iluminación a los ángeles ni a Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para poner fecha? Lo que sí nos enseña la Biblia es que tenemos que estar pendientes como las mujeres sabias que tenían su lámpara encendida y su aceite en su vasija. Eso sí nos dice la Biblia. El Señor, a través de la historia de la palabra, de todo el compendio de las profecías, dio profecías muy, muy precisas, porque Él es perfecto. Nos dio a entender, por ejemplo, los 70 años, nos dio a entender acerca de la venida del Mesías con las estrellas, nos dio a entender una cantidad de cosas por medio de señales, por medio de palabra profética, pero esta la guardó como un misterio. Y me parece como cristiano que es válido y que es muy bueno que el Señor le haya hecho así en su soberanía, que la guardara como un misterio para poder que los cristianos no nos relajemos tampoco. Está bien ese término en su país, que no nos soltemos un poquito, que estemos tranquilos, sino que estemos siempre expectantes de su venida como predicamos el domingo pasado. Porque no hay nada más peligroso que un cristiano relajado. ¿Cuántos dicen amén? No hay chichi. No hay nada más peligroso que un cristiano relajado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no duerme. El diablo no descansa, el diablo no se relaja, el diablo no se va de paseo ni de vacaciones. Estoy hablando del diablo que tengo que ver es el mundo de las tinieblas. El cristiano tiene que saber que es una atalaya, el cristiano tiene que saber que es un hombre intercesor, una mujer intercesora. El cristiano tiene que saber que vive con expectativa porque sabe que en cualquier momento Jesucristo puede ir por su iglesia. El cristiano no se puede dormir porque sabe que en cualquier momento el león rugiente, porque dicen que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, puede entrar a querer minar nuestra casa. Eso lo enseña Mateo 24. Por eso el cristiano no está llamado a estar relajado en su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Usted se puede ir de vacaciones para descansar en su parte física. Usted puede irse a pescar, usted puede hacer cualquier actividad, pero en lo espiritual usted no puede tener vacaciones. ¿Cuántos están acá?
Entonces, por eso es que Jesús mismo lo reconoce y dice, mire, ni siquiera yo sé el día y la hora. No se pongan a jugar de muchos teólogos ni de muchos filósofos, porque nadie le compete hacer los cálculos para eso. Y del día de hoy hay gente que aún en el estudio de la Torá y hay gente que estudia en el Nuevo Testamento con los códigos secretos de la Biblia y todas estas cosas que tratan de dar una fecha. Tienen toda la autoridad como cristianos ustedes, basados en Mateo capítulo 24, que si alguien le dice, yo creo que Jesucristo viene en el 2025, el 25 de diciembre, dígale anatema directamente. Directamente, porque nosotros predicamos como tiene que ser, es anatema. Está en realidad levantando una enseñanza que no va conforme a la palabra. Ahora, lo que Jesús dijo es que su venida se iba a hacer inesperada. Por eso es que compara este evento con Noé y el diluvio. La ventaja que nosotros tenemos es que va a venir, pero es inesperada, ¿sí o no? Por eso las vírgenes estaban vigilando, por eso nosotros oramos y velamos esperando la venida del Señor, porque la venida de Él, dijo, va a ser inesperada, y por eso la compara con el evento con Noé en el diluvio. Mire cómo dice el versículo 37, porque como en los días de Noé. Ahora, si Jesucristo lo dijo, ¿por qué lo sabía Jesús? Tuvo que haber sido que o lo leyó en los registros de los libros históricos, porque obviamente él cumplió toda la ley. Él era un hombre que estudió la Torá desde el punto de vista humano, porque él era 100% hombre, 100% Dios. Él fue a la sinagoga, él enseñó en las sinagogas, pero también es Dios y él conocía toda la historia de las cosas. Amén. Jesucristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que sucede es que a los judíos no se les ha revelado todavía, pero de Jesucristo se habla desde el Génesis. El Pentateuco habla del Génesis, ellos nada más hablan de la Torá. Ahí está Jesucristo tipificado, está Jesucristo allí para poder que sea revelado. Por eso es que entonces él mismo dice, voy a traer a colación algo, le está hablando a los apóstoles, le voy a traer una historia que sucedió y así voy a compararla con mi venida, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Qué es lo que sucede? Él dijo, van a ver que cuando yo venga, que es inesperado, van a seguir haciendo los hombres lo mismitico que hicieron en tiempo de Noé. Comían, bebían, se van en casamiento y ellos no le prestaron cuidado o atención a lo que Noé estaba pregonando. Noé, pregonero de justicia. Amén. Por eso dice en el versículo 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y por eso es que él dice, y así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús utiliza o usó la ilustración de los días de Noé para mostrar lo que iba a suceder en este tiempo. ¿Sabe qué es? Yo la encerré en un solo término, la indiferencia de la mayoría de la gente ante la inminencia de la venida del Señor Jesús. Porque lo que sucedió con Noé fue que la gente fue indiferente. Ustedes saben que Noé no construyó el arca en un solo día. Fueron años que se demoró Noé construyendo el arca. Pasaba por la mañana como todo buen trabajador en la obra del Señor. ¿Para dónde vas, Noé, a construir el arca? ¿Cómo así que el arca? Sí, la que Dios dijo que va a inundar esta tierra y nosotros vamos a salvar. Y le decían, Noé, soñador, siga dándole clavo y martillo a eso, pero usted es un soñador, aquí nunca va a pasar nada. Era la indiferencia que estaba viviendo. Lo que Jesús está diciendo es, no era que era malo que la gente tenía que comer porque sabía que los cuerpos necesitan alimento. No era que era malo en realidad de que se pudiesen casar. Lo malo era que el pueblo estaba caminando en indiferencia y en este tiempo en la sociedad de indiferencia. Pastor, no puede ser tan estricto. Póngase usted en la tarea y evangelice. Gloria a Dios por alguien que se alcance. Gloria a Dios por alguien que escuche el evangelio. Pero si yo les hablo a ustedes de estadísticas, va y se siembra la semilla. Ojalá que 100 semillas sembradas fueran 100 almas para Cristo, pero no les puedo mentir. La gente está viendo en un momento en el cual hay indiferencia. El pueblo, la humanidad se está acostumbrando a lo que ya llamaron una pandemia, a lo que ya llamaron después de meses. Al principio caímos todos en paranoia, se sacaron los papeles higiénicos, los wipes, usted no conseguía agua, usted no conseguía nada. Cayeron en paranoia, después de que ya se acostumbran, la vida sigue igual. Y entonces entramos a lo que Jesucristo dijo. Como en el tiempo en el cual Noé construyendo el arca, ese pueblo mostró indiferencia ante el anuncio inminente de un diluvio, así será la venida de Cristo. Habrá indiferencia en la tierra ante un anuncio inminente de que Jesucristo vendrá. Dios tenga misericordia que no sea dentro de la iglesia.
Porque es que los de afuera son incrédulos, no conocen tal vez la palabra y no les es revelada por el poder del Espíritu, porque la palabra misma nos enseña que esto se revela y se conoce a través del nacimiento, a través de Jesucristo y un nacimiento espiritual. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesucristo dijo, va a llegar el tiempo aunque la gente va a actuar igual, con la misma indiferencia que actuaron en los días de Noé. Será como en los días de Noé, cuando la mayoría de esa gente de ese tiempo fue sorprendida por el diluvio porque se ocuparon de lo suyo y fueron indiferentes a la advertencia de Noé. ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo? Se ocupaban de lo suyo. Tenemos que seguir trabajando, enriqueciéndonos, tenemos que seguir en francachelas, tenemos que seguir en las cosas del mundo, pero Noé les está anunciando que en algún momento un diluvio venía. ¿Para qué sirve levantar imperios si el diluvio lo iba a destruir? ¿Para qué servía hacer grandes bodas suntuosas, pomposas? Si Noé les dijo, si Noé fue pregonero de justicia, les tuvo que haber dicho, quiero que sepan, no estoy haciendo un botecito, estoy haciendo un arca, esto es muy grande y lo tiene que levantar un peso, un volumen de agua tan grande que todo se va a inundar. Por más que ustedes quieran hacer rascacielos, eso se va a inundar. ¿Me están siguiendo? Por eso es que él mismo le está hablando, le está diciendo, por esa indiferencia y porque ustedes no comprendieron, no creen en realidad de que Dios puede hacer el diluvio, así va a ser la venida del Hijo de Dios. Ahora hay gente que dice, no, es que Dios, porque hay gente que se pone sin conocer la palabra a conjeturar y decir, no, lo que quiere decir ese versículo es que Dios va a volver a inundar la tierra. No va a pasar, no saben leer la Biblia, porque el mismo Dios que la inundó prometió que nunca más volvería a inundar la tierra. Por eso existe la bandera del arco iris y ustedes ya saben quién la utiliza y por qué la utilizan, que aquí ya lo hemos estudiado. ¿Me están siguiendo? Entonces ese no es el punto. Lo que está diciendo es, así como Noé, cuando entró el arca, inesperadamente Dios abrió las compuertas de los cielos y de la tierra para que todo eso se inundara. Así es la venida del Hijo de Dios. Va a ser una forma inesperada donde nadie va a tener oportunidad de llorar ni de correr. Así va a ser. Póngase en el contexto del tiempo de Noé, porque es que Noé y el arca se utiliza de dos formas. Hay unos que lo utilizan la tipología, el arca como la iglesia, hay otros que lo utilizan como tipología de Jesucristo, pero sea cual sea la tipología que queramos utilizar, póngase en el contexto de aquel tiempo. Es un arca inmensa, es una sola familia que Dios va a salvar. Dios le dio la oportunidad que le predicase a otros para que pudieran recibir el evangelio y no lo quisieron, recibir la palabra de Dios con respecto al juicio que iba a hacer y no lo quisieron escuchar. Los hombres que pensaban, eso es un imposible, nunca se va a poder inundar esta tierra. Es que es más, no es el terreno para que se inunde. Una arca de esas nadie la va a poder levantar con esa cantidad de agua que necesita. Pero cuando empiezan a ver que empieza a llover, póngase en ese momento, usted sale hoy, Florida es un caso muy claro para poderle explicar. Florida es de los que caen tremendo aguacero y después el sol. Pero hay días, hermanos, que a usted le anuncian 4 días de lluvia, como ha pasado el año anterior, y usted ve que todo el día llueve y llueve y llueve. Si usted se regresa a ese tiempo de Noé en el arca, llega el momento en el cual empieza y le dice Dios, métete al arca, y Dios cierra la puerta del arca, porque así dice la Biblia, y empieza a llover. La gente diría, no, pues va a ser una lluvia, y gloria a Dios, llovió para los cultivos, pero la lluvia no se está deteniendo. Y después de 24 horas ya empiezan a ver que ya las casas se están anegando y empiezan a pensar, oíste vos, ¿será que Noé tenía razón? ¿Ah? Y después empiezan a ver que la casa se empieza a inundar. Aquí hay huracanes, acabo de pasar ahorita por el Golfo de México y desbarató casas, las inundó. Y cuando ya están a esa altura empiezan a buscar a Noé, ya no hay oportunidad. Por eso toda esa gente pereció. Ya no hay oportunidad de entrar al arca. Jesús utiliza esta tipología para poderle decir a ellos, miren, cuando ya el pueblo en el cual vivía Noé se dio cuenta que la cosa era en serio, que en realidad el arca era un propósito de Dios, que el arca empezó se cerró y empezaron las tierras a inundarse, así será mi venida. Se les anunció que yo iba a venir, pero como no escucharon, yo simplemente levanto la iglesia y el pueblo se queda, el resto se queda. Porque eso es lo que hizo, la tipología del arca fue esa. El arca fue cerrada por Dios, porque así dice la palabra, empezó a flotar y fue levantada de las aguas. Eso es lo lógico en el efecto de la física, así será la iglesia. La iglesia será levantada y el resto se quedarán. Amén. Por eso es que la ilustración de Noé y el diluvio es una de las formas más claras para poder entender, y por eso Jesucristo la sacó como ejemplo con respecto a su venida. Pero ¿cuál es el asunto principal de la enseñanza de Jesús con Noé? Es que le está diciendo, el común denominador que tuvieron el tiempo de Noé y el que tiene este tiempo es la indiferencia de la gente. Y puede ser indiferencia dentro de la iglesia como fuera de la iglesia.
Porque aún hay hoy día denominaciones que piensan que el rapto no es bíblico, que Jesús no va a venir. Hay gente con denominaciones, iglesias que piensan que en realidad de pronto eso fue una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero si Jesús lo dijo, tiene que cumplirse. Si hay algo que en realidad le hace daño al hombre y a la mujer de Dios en el tiempo que estamos viviendo, de acuerdo a los estudiosos, es la indiferencia ante las cosas espirituales. ¿Sí o no? Noé está ocupado construyendo el arca. Y antes de que el tiempo llegue el diluvio, él le advierte a la gente que se va a inundar todo eso. Y usted lo encuentra en Génesis capítulo 5. Los hombres, aún para este tiempo, no estarán pensando en su venida, no estarán pensando en la venida de Cristo. ¿En qué nos basamos eso en mucha parte de la humanidad? De que de acuerdo a los registros estadísticos, es la primera vez en la historia que muchas cosas que estamos viviendo no se habían visto antes. Y muchas personas no cogieron temor. ¿Sí o no? Lo que estamos viendo en este tiempo, nunca en la sociedad se había visto. Si usted mira las noticias, no somos alarmistas, estoy hablando de las cosas reales. Si usted mira las noticias y si son reales, ayer por ejemplo salió una noticia de que el estado de California registró los incendios que batieron récord en toda la historia, lo que está viendo California. Este virus sucedió hace 100 años, obviamente, pero no había tenido el impacto económico y social a nivel de la tierra como lo ha tenido este. Quiere decir que la Biblia se está cumpliendo, pero aún así, desde ese punto de vista, las personas no piensan todavía que Jesucristo está a las puertas y que está por venir. Ellos se preocupan en las actividades propias de la vida, como están en los tiempos de Noé. Y no dice la palabra que dejemos de trabajar, no dice la palabra que dejemos de alimentarnos. Lo que dice la Biblia para este tiempo es, nosotros necesitamos seguir laborando, nosotros necesitamos seguir alimentándonos, pero estando expectantes de la venida de Cristo, que esa es la gran diferencia. ¿Me están siguiendo? La Biblia no dice, y esto lo quiero traer porque en este tiempo hay muchas personas, he hablado en esta semana con ciertas llamadas que he tenido, donde hay personas que tienen ansiedad, hay personas que tienen cualquier cosa de esas que son psicosomáticas o almáticas, pero yo les quiero simplemente decir, lo importante no es darnos al dolor. Lo importante no es decirle a nuestros hijos ahorita no estudien, no hagan nada, porque como Jesús viene ahí, las puertas está cumpliendo la palabra profética, entonces ya no estudien. No trabaje, mi hijo, déjese así, no se preocupe que alguna cosa comemos. No, la palabra no dice que el cristiano deje de hacer las cosas. La palabra nos dice que los cristianos dejemos de servir en el recinto. La palabra no dice que los cristianos ya dejen de orar porque el Señor va a venir. La palabra no dice que los cristianos dejemos de servir en las cosas espirituales. Antes, al contrario, nos tiene que hallar todavía sirviendo antes de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Hay ministerios que tal vez están pensando, no, pero no hagamos adecuaciones, no hagamos nada porque el Señor va a venir. No, eso es necio. Mientras que el día dure hay que trabajar porque la palabra dijo, mi Padre trabaja y yo también. Y mientras que el día dure, yo tengo que trabajar. Eso te da paz en tu corazón, eso te da paz en tu mente, decir, yo tengo que seguir haciendo las tareas diarias, aunque el mundo se ponga difícil, pero Dios me tiene que hallar haciendo lo que me mandó a hacer. Porque si no, entonces los pastores dirían, empaquémonos, a mí me gusta ir a pescar, vámonos a pescar y cerremos la iglesia y ya se acabó el pastorado. Jesucristo va a venir, ¿sí o no? No, lo que está diciendo la Biblia en ese aspecto es, una cosa es la indiferencia y la otra es que caigamos en el acomodamiento de decir, no, ya no hagamos nada porque el mundo se va a acabar. Yo he escuchado un comentario de personas que dicen, entonces, ¿cómo le decir a mis hijos que estudien? Con mayor razón, dígale que siga estudiando, porque es que nadie sabe el día y la hora, creemos que está cerca, pero si no, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos? Pastor, no arregle más la iglesia si el Señor va a venir, hermano. Mientras que el Señor venga hay que hacer lo que hacía Noé. Noé siguió construyendo el arca hasta el último día que Dios le dijo, ahora sí, móntate y cierro la puerta. Hasta ese día. Si no, Noé dice, no va a seguir trabajando. ¿Me están siguiendo? Si usted quiere tener paz, tiene que también saber de que Dios está enseñando a través de esta palabra y es, mi hijo va a venir, pero mientras tanto usted tiene que estar ocupados haciendo las cosas que tiene que hacer y no ser indiferente en las cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también vemos de que aún en este tiempo hay personas que se preocuparon con la actitud de aquellas familias que tuvieron el tiempo en Noé. ¿Cuál es la preocupación? De que en realidad les interesó más es lo material, le interesó más lo social que las cosas espirituales. Ese es el meollo del asunto, porque Jesús utiliza esta porción bíblica.
Mire una de las notas en algunos de los libros de estudio. Solo aquellos que están preparados, solo aquellos que estemos preparados, escaparemos de la destrucción repentina e inesperada. Solo aquellos que estemos preparados. ¿Cómo lo aplico eso en la Biblia? Porque cuando ya Noé supo que terminó el arca, Dios lo sabía todo, Dios le da la instrucción y dice, ahora sí muchachos, ya estás preparado, ya metiste los animales, ya metiste tu provisión, mete tu familia, que yo cierro la puerta y entonces los voy a cuidar de la destrucción repentina que viene, porque en realidad la tierra se inundó. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a entrar en detalle, simplemente le entrego un detallito que hay gente que le gusta tomar nota o estudiar, pero aún también se asume que aún en el tiempo de Noé, como había tanta depravación de la sociedad, se habla también acerca de los gigantes. ¿Están escuchado eso en el tiempo de Noé? Y aún se asume que aún de esa parte Dios también se haya cansado. Dijo, los hombres se mezclaron con estos gigantes, las hijas de los hombres se mezclaron con estos gigantes y por eso es que esa maldad tan grande hay que hacerle un corte. Pero ustedes saben por historia que aún después de Noé se habla de gigantes. Les dejo esa para estudio, porque me gusta es que usted vaya, lea y estudie. Si nosotros miramos esta porción que estamos viendo, en este tiempo Dios ha tenido misericordia de la humanidad. Dios ha tenido misericordia de esta humanidad. ¿Por qué hablo de que Dios ha tenido misericordia de esta humanidad en el Nuevo Testamento? Porque aún en el Nuevo Testamento siguen existiendo Noés en el Nuevo Testamento. Pero también siguen existiendo los Nimrods en el Nuevo Testamento. Yo sé que Noé vivió en el Antiguo Testamento, pero la actitud de Noé sigue estando en hombres y mujeres piadosos para el tiempo del Nuevo Testamento. Yo sé la historia de Nimrod, la Torre de Babel, se existió en el Antiguo Testamento, pero también aún hay personas, hombres y mujeres, con esa misma actitud de Nimrod en el Nuevo Testamento. Los Noé de este tiempo son los que siguen trabajando para Dios. Usted nunca vio a Noé una persona vaga, usted nunca lo vio con pereza, usted nunca lo vio soltando la tarea que Dios le había encomendado. Usted vio a un Noé dedicado a la tarea que Dios le había entregado y aparte de eso, anunciándole a la humanidad de lo que iba a suceder. Los Noé de este tiempo tenemos que seguir haciendo la tarea que Dios nos encomendó y anunciarle a la humanidad que Cristo viene. Esos son los Noé de este tiempo. Pero también existen los Nimrods. Los Noé en realidad son necesarios, son los que predican arrepentimiento en este tiempo. Lo triste es que los que tienen el espíritu, con todo respeto y sabiendo utilizar ese término, los espíritus, el que tiene el espíritu de Noé, de poder hacer la tarea que Dios le encomendó, de anunciarle a la humanidad que Cristo viene, tiene que hablar de arrepentimiento, tiene que hablar de compromiso, tiene que hablar que en realidad tiene que entregar su vida completamente a Cristo, pero a eso los tildan por fanáticos. Los Noé que tienen ese espíritu de Noé en este tiempo, predicando esa palabra de esa forma, vida de reino, palabra pura, palabra de Dios, les toman como religiosos, los tildan como fanáticos. Ojalá hubiésemos tenido más notas de cómo le decían a Noé en aquel tiempo. Podríamos pensar que a Noé en aquel tiempo le decían, ese hermano está loco, ¿sí o no? Está chavetado. Y la familia le sigue el cuento, ¿sí o no? Porque la familia se montó. A esos Noé los toman en poco. A esos Noé de este tiempo, pocos los toman en serio. Pero existe el otro grupo, los de Nimrod. El espíritu de Nimrod sigue funcionando en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el espíritu de Nimrod para este tiempo? Los que sabiendo y conocen la palabra están reuniendo gente para hacerse nombres grandes. Porque es el espíritu de Nimrod. Hagamos una torre para que seamos grandes, para que seamos reconocidos, para que tengamos renombre. Y usted ve que en este tiempo hay un espíritu de Nimrod funcionando en estas generaciones en los cuales hay hombres y mujeres con hambre y sed de reconocimiento, llamando que mucha gente los sigan para hacerse nombres, renombres, para que sean conocidos, para que sean el más visitado, para que tenga más likes, para que tenga más seguidores. Esos son los Nimrods de este tiempo, pero pocas veces predican de la venida de Cristo. Pocas veces predican del arrepentimiento. Pocas veces predican de que el pecado es pecado. ¿Por qué? Porque es que buscar masas no les gusta que los confronten con el pecado. A las masas no les gustan que los confronten con el pecado. Por eso hay dos diferencias. Bendito sea Dios, que Dios todavía sigue teniendo ese espíritu de que puso en Noé para este tiempo, para que la iglesia pueda diferenciar entre los hombres que tienen que predicar, lo que tienen que hablar acerca de la venida de Jesucristo y diferenciarlos de aquellos que todavía se quieren quedar en la tierra. ¿Por qué lo uno? Porque si en el sueño de este hermano en Cristo, cuando él lo tipifica, aún habían siervos que le fue a predicar,
y les interesó más el seminario de pastores que la venida de Cristo. Había otro que le interesó más hacer dinero que saber que Jesucristo estaba viniendo. Hermanos, eso no está escrito en la Biblia, pero muchos pastores y hermanos como ustedes y yo que predicamos, que tenemos la oportunidad de atender en casas o en cualquier lugar, tenemos claro esta posición. Ese día van a haber sorpresas. Ese día van a haber sorpresas. Lo único que tenemos base bíblica es lo que dice: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos. Y no hay nada más peligroso que escuchar esa palabra que diga: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Estamos siguiendo? La iglesia necesita volver a comer la palabra sin alterar de Dios. Amén. Por eso es que nosotros vemos que Jesucristo lo utiliza también como tipología de la iglesia. ¿Por qué? Porque él ya sabe que él había hablado que iba a levantar su iglesia, que las puertas del Hades no iba a prevalecer contra la iglesia, le iba a entregar la tarea a los 12 apóstoles para poder que empezaran a hacer todo el proceso de lo que era la organización de la iglesia en la tierra. Y por eso lo miré desde el punto de vista también del arca de Noé. El arca de Noé tipifica la iglesia de Cristo también, porque en realidad el que nos va a salvar es Jesucristo. Un hombre como Noé hizo caso, escuchó la voz de Dios, construyó el arca, y es el mismo que tipifica a Jesucristo, que pudo decir: voy a levantar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer, yo la voy a salvar, yo la voy a redimir. Por eso tipifica también y hace esta tipología con respecto a la iglesia. La iglesia verdadera de Cristo es la que en realidad va a ser levantada. ¿Sí o no? Es la iglesia de Cristo. Hermano, yo me sé eso, claro que usted lo sabe, lo que pasa es que de vez en cuando es necesario refrescarlo, porque esta carne le gusta quedarse en la tierra. Somos unos poquitos más, porque a esta carne le gusta quedarse en la tierra, ¿sí o no? A esta carne le gusta quedarse en la tierra, pero si el Espíritu hablase diría: no, pero yo quiero que Cristo venga ya. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí viene, para ir terminando, la otra parte que me parece interesante que Jesucristo enseña a través de Mateo 24. Versículo 40, entonces, miren lo que va a suceder ese día. Si Jesucristo dijo que viene, guarda su iglesia y va a suceder esto. Entonces, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Pero escuchen, leer Mateo 24 de corrido es un error. Es a lanzarse uno mucho con solo hacer una lectura. Mateo 24, que nosotros no tenemos toda la iluminación de la palabra, Mateo 24 está medida en el cronos de la tierra. Todo lo que usted lee en Mateo 24 no es que va a pasar exactamente uno tras otro, es que tiene que tener unos cumplimientos proféticos, tienen que darse unos espacios de tiempo, y por eso es que este es uno de los capítulos donde más se debaten en el cristianismo. Porque unas denominaciones dicen: no, Mateo 24 tiene que ver con la venida de Cristo, pero no hay rapto. Otros decimos: Mateo 24 tiene que ver con rapto y la segunda venida de Cristo. Y en ese espacio, en ese intermedio, tienen que suceder cosas. El que no la cree como nosotros consideramos que creemos así, entonces piensan que esto va a ser un solo suceso. Pero estudiándolo a la profundidad de la palabra, tienen que haber dos sucesos, deberían de haber dos sucesos, y el mejor que enseña esta palabra es el apóstol Pablo. Por eso es que nosotros creemos, y es importante porque es doctrina, que el Señor rapta a la iglesia, la levanta, sucede el periodo de la tribulación y después es su venida a la tierra, pero ya venimos nosotros con Él a reinar. Aleluya, hermanos, somos todos los que vamos a decir: vamos a reinar con Cristo, amén. No podemos decir esta es la verdad absoluta, la Biblia es la verdad absoluta. Esto es la interpretación que nosotros consideramos que estamos más cercanos, y déjeme decirle que la mayoría del cristianismo estamos en la posición del rapto y de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que se va a dar. Entonces hay que saberlo entender, y por eso lo hablo, porque si las personas lo leen de recorrido, entonces el rapto se daría cuando él dice que habrían dos personas en el campo, uno será levantado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo, una levantada, otra. No, si usted la arranca desde Mateo 24, versículo 1, allá al momento en que usted está llegando al 40 y 41, han sucedido diferentes cosas. Tienen que pasar ciertos acontecimientos. Entonces, ¿cuáles son las dos posturas? En el rapto, uno será levantado, pero otro será dejado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el rapto va a levantar a su iglesia. Quiere decir, unos seremos levantados con él en los aires, pero otros seguirán en la tierra. ¿Me están siguiendo? Eso es en el rapto.
En la segunda venida, ya después dice él, uno será tomado y otro será dejado. Y ahí hay dos porciones que no voy a entrar en detalle, esto es escatología y no se puede determinar en 45 minutos, pero hay dos posiciones, porque cuando se habla de tomar y dejar, si usted tiene que ir al griego, usted va a ver la diferencia en la interpretación en el español. Pero hay dos posiciones, ¿por qué? Porque hay unos que dicen de que si eso es el rapto, entonces ahí es donde va a pasar que Jesucristo levanta a uno con él en las nubes y otro se queda en la tierra. Pero si esa es la segunda venida de Cristo, lo que él está diciendo es, unos se quedarán porque pasaron la gran tribulación, son dignos de tenerlos como merecedores de ser salvos, porque ellos van a pasar por la gran tribulación y se quedan con nosotros a reinar en la tierra, y los que no, juicio eterno. ¿Sí o no? ¿Me hice comprender? Son dos posiciones. ¿Cuál vamos a tomar? Yo no la voy a tomar porque primero me parece que quedaría corto en la explicación, en la demostración bíblica, y habría que ir a las profecías del Antiguo Testamento, habría que ir también al Apocalipsis para nosotros poder comprender todo ese suceso. Pero sea una o sea la otra postura que nosotros tomemos, habrá algo que se llama como separación. ¿Estamos de acuerdo o no? No es exclusivismo, es que Jesucristo mismo lo está diciendo, y hay veces que a la gente le molesta cuando nosotros como cristianos lo predicamos, gente que dice, no, es que son exclusivistas. No, si fuese así, entonces Jesucristo es el exclusivista, porque Jesucristo fue el que dijo, uno voy a tomar y el otro voy a dejar. Voy a levantar la iglesia, pero los que no creyeron en mí se van a quedar y tienen que pasar por el proceso de la gran tribulación. ¿Estamos acá? Entonces, cuando nosotros miramos eso, sí va a haber una separación. Si Jesucristo lo dijo, que uno va a ser tomado, otro dejado, quiere decir de que sí hay una separación. Por eso es que la iglesia está llamada a vivir en santidad, porque nosotros fuimos separados del mundo. ¿No dice la Biblia? Fuimos separados por el Señor, somos una nación santa, un pueblo santo para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Por eso es que usted y yo no podemos obrar como obran las personas que todavía no han conocido el Evangelio de Cristo. No las podemos juzgar. Ellas necesitan conocer de Cristo, ellos necesitan venir a este camino, pero nosotros tenemos que vivir diferente al camino que teníamos antes. Y eso se llama santidad y temor delante de Dios. Si la persona que se confiesa decir cristiano vive igual que vivió antes de Cristo, no ha tenido una conversión. Y se lo digo por la Biblia. ¿Sí o no? Porque entonces Jesucristo no transformó. ¿Estamos de acuerdo? Si Jesucristo entró en nuestro corazón, tiene que haber transformación. Porque eso es lo que dice la palabra, la entonamos, la cantamos. El Señor moldea su carácter en nosotros. El Señor nos da una nueva vida, nos da un nuevo vestido, nos da una nueva razón de vivir, nos enseña a hablar, nos cambia el léxico. A Pedro le dijeron, usted habla igual que ellos. Jesucristo hace una transformación. Hay otros que utilizan cambio, pero vamos a dejarlo así porque aún en el original habla de metamorfosis. Amén. Entonces, sea lo que sea, nosotros sí tenemos claros versículos 40 y 41, que ese momento que para nosotros como congregación Cristo la única esperanza, pensamos que el 40 y el 41 ya es en la segunda venida de Cristo, dice, habrán dos en el campo, están laborando, pero el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Habrán dos moliendo en el molino, dos mujeres, y una será llevada y otra será dejada. No hay tiempo, después tal vez miraremos esos términos, porque en el original tienen otras palabras en el griego. En el español quedamos cortos en esa interpretación. No lo hablo por conocimiento y no porque sé que es lo que muestran los libros interlineales de la Biblia al griego. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros miramos en realidad de que ese día también va a ser muy tremendo. Usted se imagina, usted ya conoce de Cristo, la persona que está en ese momento ya ha recibido a Jesucristo, ha pasado por procesos difíciles, va a estar defendiendo la fe, pero tiene una persona incrédula. ¿Qué hace usted cuando la ora con una persona incrédula? Trata simplemente con respeto, ¿dónde se pueda predicar el Evangelio? ¿Cómo le parece que yo fui salva? ¿Cómo le parece que Jesucristo me alcanzó? ¿Cómo le parece que usted me rescató? Yo me imaginaba en esta semana estudiando esta palabra, el día de ayer, de esas dos mujeres, porque una creyó en Cristo, la otra no. Por eso hay la separación. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, yo estoy moliendo, pero mi Señor en cualquier momento viene. Si viene y me lleva, le regalo todo ese trigo. ¿Sí o no? No se preocupe. Voy a seguir moliendo. Para mañana necesito comer, pero si queda, le queda a usted. ¿Sí o no? Ella no dejó de moler como hacen los cristianos muchos. No sirvamos ya en la iglesia porque ya para qué el Señor va a venir. No sirvamos a la iglesia porque el pastor no le conoce. No, usted tiene que seguir trabajando hasta que Jesucristo venga. Y si aún hacemos eso, Dios es glorificado. Amén. Eso se llama compromiso y convicción de reino. Hacer las cosas sabiendo que si mañana el Señor nos llama, lo hicimos para el Señor.
Que recogimos muchos frijolitos y se quedaron, dejémoselos a otros, pero al menos sabemos que somos prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hacía esa mujer con el molino. La está tratando de evangelizar tal vez, la está tratando tal vez de mostrarle que Jesucristo es la salvación. Esa otra mujer no quería creer, pero ella seguía moliendo. Por eso es que no le puede enseñar mal a nuestros hijos en este tiempo. No hagan nada, mi hijo. Póngase a jugar PlayStation nomás porque si Jesucristo viene, nosotros nos vamos. No, tenemos que laborar hasta que el día dure. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el versículo 22. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y aquí la clave no está en que Jesucristo va a venir, porque es que ya lo había anunciado. Aquí la clave está en velad. ¿Por qué la mujer seguía moliendo? Porque estaba velando, haciendo las tareas. Que velar no es solamente usted encerrarse en una habitación 24 horas, 7 a orar. Eso no es solamente velar. Eso es una parte del velar. Lo que está diciendo aquí es estar pendientes, estar activos, estar expectantes. Haz lo que estás haciendo sabiendo que el Señor te puede llegar en cualquier momento. Sirve a la sociedad sabiendo que el Señor te puede llegar en cualquier momento. ¿Sabe cómo duerme usted más tranquilo? Sabiendo que si usted se acuesta y mañana le levanta, usted va a estar con Cristo. Se le quita el problema de dormir. ¿Sí o no? Porque sea una o sea la otra, yo les tengo una noticia que ustedes la saben muy bien. Cualquier momento estos cuerpos los dejamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que uno pasa por procesos, claro que uno tiene dolor, claro que uno ora, Señor, déjame ver a mi nieto. Yo sé que yo lo he clamado, he dicho, pero eso no es la prioridad con respecto al estar en la presencia de Dios. La paz que a mí me da es saber que si mi convicción está, que mi fe está en Cristo, que mi Salvador es Cristo, sea que Él venga o que yo me acueste y no despierte, voy a estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra esperanza. Por eso él mismo dice, velad. ¿Ya sabe qué es eso? Estar constantemente, esa es la definición en velad. Estar constantemente en alerta. Velad, la definición es mantenga sus ojos abiertos. Estamos hablando espiritualmente hablando, porque el hombre no se puede quedar sin dormir. Aquí estamos hablando espiritualmente, que Jesús dice, velen manteniendo los ojos abiertos. Manténganse despiertos, no de que no duerman físicamente, despiertos en el espíritu, muchachos, ¿sí o no? No dejen que el mundo los jale aquí por querer hacer cualquier cosa en el mundo. Es bueno, disfrútenla, Dios se la regala, gloria a Dios. Pero ustedes tienen que estar despabilados, dicen por allá en Centroamérica, despiertos. Que en cualquier momento yo puedo venir. Velar significa ser vigilante, vigilar. Pero ¿sabe cuál es eso? Viviendo una vida santificada. Porque sin santidad no veremos a Dios, dice la palabra. Entonces, ahí está la parte. Yo puedo ser una persona que me considere cristiano, pero vivir sin santidad. Ya estuvimos aquí meses anteriores acerca de los diferentes tipos de santidad. Santidad progresiva, santidad instantánea y todo lo que nosotros estuvimos estudiando. Pero yo puedo decir que creo en Cristo, que conozco a Cristo, pero tal vez no quiera vivir en santidad. Son los que creen que ya tienen un tiquete al cielo y que con eso les da libertad como James Bond 0007 para pecar. No, lo que Jesucristo está diciendo es, velades, estén constantemente en alerta, mantengan sus ojos abiertos, manténganse despiertos espiritualmente y vivan una vida en santidad. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la palabra que él dice ahí, velad, conscientes de que viene el día del juicio. Porque la palabra dice que el justo vivirá por la fe en Jesucristo. Entonces no es por las obras, no es por las obras, es por la fe en Cristo, pero vivir una vida conforme a Jesucristo. El verdadero creyente está a la espera de la venida del esposo. El verdadero creyente está a la espera del rey. Hermano, no suena que un cristiano diga, no, yo quisiera que Cristo venga en 200 años. No, la Biblia dice que si usted está velando es porque usted sabe que usted quiere que Él venga tal vez mañana. Ojalá que todos seamos salvos, pero esa es nuestra esperanza. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber tal cosa en el cristianismo que diga, no, déjame que yo quisiera que vengan 200 años para disfrutarme de la tierra. Hermano, usted no es de esta tierra. Es más, no vas a vivir 200 años. Por eso es que la Biblia nos enseña que el verdadero creyente espera la venida del esposo. Escuchen, Juan está en la isla de Patmos, está solito, está recibiendo una revelación tremenda. Y el Apocalipsis termina con un clamor donde no hay ninguna otra, no hay enseñanzas teológicas al final del Apocalipsis. Ahí es un clamor. Ven pronto,
Señor Jesús. ¿Por qué Pablo termina el libro sagrado, el libro santo, con ese clamor? Porque lo que pudo haber visto en el cielo lo dejó tan asombrado que él dice: esto de acá, peanuts, ¿sí o no? No vale la pena. Porque Pablo pensaba como pensaba y porque Juan clamó como clamó, porque lo que vio del cielo es más glorioso que lo que hay en la tierra. El problema es que el cristiano queremos muchas veces es ver que lo más glorioso está en la tierra que lo que hay en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? La imagen de Jesucristo en Mateo 24 es la que nos muestra la venida de un Jesús glorioso, poderoso, vestido con autoridad y majestad. Hermano, ese día va a ser glorioso cuando nosotros seamos levantados y regresemos, porque por eso hicimos la distinción que necesitamos hacer el domingo pasado. Una cosa es que cuando seamos levantados por Él en las nubes, y la otra es ese momento glorioso cuando regresemos con Él a reinar. Porque yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Es que la palabra lo enseña. Nosotros regresaremos con Él a reinar y vendremos con un Rey de reyes, Señor de señores, poderoso, vestido en autoridad, en majestad, hermano. Y ahí sí vale la pena vivir el reino. Dios nos permita compartir, porque estamos luchando con eso hace muchas semanas, acerca de los reinos de Dios, en los reinos de la tierra y el reino de Dios. Y es muy pertinente para lo que se está viendo en este tiempo. Hermanos, por más que se acerquen las elecciones, por más que se hablen de que una persona ciudadana tiene derecho a ejercer su voto, lo que no puede hacer una iglesia es manipularlos a ustedes a decir qué hacen y qué no hacen. Pero en la cuestión moral, ustedes tienen derecho a ejercer su voto. En un país, sí. Pero no importa el sistema de gobierno que se levante en la tierra, ninguno va a funcionar. Nunca ha funcionado, nunca funcionará. Por eso es que Jesucristo tiene que venir a reinar, porque así dice la palabra. Él tiene que venir a reinar porque el único reino eterno y verdadero es el de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No pierdan el sueño. Como hay personas que una vez escuchan: espero que llegue la vacuna. Yo no espero que llegue la vacuna, con sinceridad. Espero que venga aquel que arregle el mundo. Yo no espero quien que arregle el mundo, porque nadie puede arreglar el mundo. Solo Jesucristo arregla esta humanidad. Claro que oramos por gente temerosa de Dios, oramos por personas que puedan presidir, que puedan gobernar con integridad, con principios, con la Biblia en la mano. Sí es loable, pero que el hombre ponga la mirada en el hombre para decir que es el que trae la solución, solo está escrito en lo que se viene una sola vez en la Biblia, y dicen que ese va a venir a hablar de paz en toda la tierra y va a engañar a muchos. ¿Sí o no? Pero el que va a venir verdaderamente con paz se llama Yeshua HaMashiach. Ese reino sí funciona. ¿Cómo resumimos entonces en esta mañana, después de haber tomado esos 3 servicios para hablar acerca de Mateo 24, y muy someramente, porque sé que este es un libro y un capítulo muy profundo, es un capítulo que en realidad requiere estudio, que solo Dios puede dar la iluminación de él, solo Dios conoce los secretos de él, pero podemos resumirlo en que Cristo vendrá de nuevo. No nos pueden quitar esa fe. Cristo va a venir por nosotros. Su venida va a ser rápida y repentina. Sí va a ser rápida. Jesucristo no te va a quedar esperando 50 días como estuvo la primera vez, que Él estuvo entrando a las casas, que Él estuvo comiendo con los apóstoles. No, no va a ser así. Él va a venir rápido y repentino para poder buscar a los que en realidad se mantuvieron en santidad, en fe, en esperanza, que estuvieron velando por la venida. Se va a dar seguramente que dividirá la gente en 2 grupos, serán los tomados y serán los dejados. Si Jesucristo lo dice, yo no soy quien para cambiar la doctrina, alguien que tal vez se lance para eso. Yo leo literalmente que Jesucristo dice que uno será tomado y otro será dejado. Jesucristo hará separación. Entonces, si nosotros entendemos eso, más vale que estemos listos. ¿Cuántos dicen amén? Más nos vale estar listos, y aquí sale el título esta mañana: más nos vale estar listos. Porque ese día vendrá. Si nos concentramos en estar listos, podemos dejar el resto en manos del Señor. ¿Sí o no? El problema es que muchas veces corremos por el queso y nos olvidamos del Señor. Si usted se encarga de estar listo, Dios se va a encargar de todas sus necesidades, porque nos ha cuidado hasta el día de hoy. Yo les termino eso con una frase con una porción muy interesante de la Biblia, que la dijo el apóstol Pedro y habló de alguien más. Mire cómo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, para terminar. Jesucristo fue el que nos habló en Mateo 24. Pero mire que aquí hay 2 hombres muy usados por Dios, y dice la palabra:
Pero nosotros, está hablando el apóstol Pedro a la iglesia, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido. O sea que eso es real, donde todo será bueno y justo, cosa que en la tierra no hay ya nada, hay muy pocas cosas buenas y ya no hay justicia. Por eso le dice el apóstol Pedro, y por eso me gusta esta versión, queridos amigos, le está hablando la iglesia, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado, o sea, en santidad. Amén. Versículo 15, aquí está la nata de esa porción. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Dios sigue teniendo misericordia y Jesucristo paciencia para que todavía los que no conocen a Jesucristo le puedan conocer. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pedro, pocas veces caemos sobre esa porción. Ya nuestro querido compañero Pablo, o sea que está hablando el apóstol Pedro, está hablando el apóstol Pablo, les ha escrito acerca de esto. O sea, Pablo ya había hablado y Pedro sabía lo que le había enseñado y fue Dios mismo quien lo explicó. Entonces, ¿por qué saco este versículo? Primero, porque nosotros sabemos que las promesas de Dios son verdaderas. Segundo, porque Pedro, pocas veces usted encuentra en la Biblia y en el Nuevo Testamento que un apóstol está hablando del otro. Y este fue uno de los casos muy contados. Y él dice, quiero recordarles, yo como el apóstol Pedro, quiero recordarles lo que Pablo ya les enseñó a ustedes antes. Y se los enseñó no porque fue doctrina de él, ni porque nosotros se los enseñamos. Se los enseñó a ustedes porque Dios mismo se lo explicó. O sea que esto está demostrando doctrinalmente y teológicamente que Pablo sí fue llevado al tercer cielo, vio cosas inefables y pudo entender el misterio del arrebatamiento. Por eso se osó el apóstol Pablo a decirle, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que yo dejo ya esto a consideración de cada escatólogo, de cada teólogo, de cada denominación que piense que si eso que no es. La explicación doctrinal teológica dice, si Dios mismo le explicó a Pablo y Pedro lo supo, quiere decir que esa es una palabra certera y verdadera lo que Pablo enseñó acerca del rapto. Porque hay unos que dicen que el rapto no existe. ¿Me están siguiendo? Qué bendición ver esto y saber que Pablo tuvo ese privilegio de escucharlo directamente de Dios en el cielo, lo que iba a suceder. Por eso nuestra esperanza no avergüenza. Usted y yo tenemos que seguir creyendo. Si Pablo lo vio, si Dios se lo reveló y Él lo plasmó por el Espíritu Santo, nuestro Redentor vive y viene por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie. Es necesario de vez en cuando en la iglesia recordar capítulo 24, volverlo a leer. Dios dará otros matices del mensaje. La palabra no cambiará porque en Mateo 24 está escrita, pero nosotros no podemos perder la esperanza que tenemos. Amén. Y saber que Jesucristo viene. No hay mejor revelación que esa, hermanos. Qué capítulo tan bello tenemos nosotros en Mateo 24. Padre, te damos gracias en esta hora porque abrimos tu palabra. Y cuando la medito, me llevas a la memoria los momentos en que tú, amado Jesús, ibas a las sinagogas, enseñabas la palabra, y aún aquel día glorioso cuando se te entregó el rollo, y tú les dijiste con tu propia boca y tus propias palabras, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, los pastores, los siervos tuyos que predicamos por la gracia tuya, Señor, tu palabra, no venimos a traer revelaciones rebuscadas, venimos a abrir la palabra que ya está escrita, y a refrescar, Señor, lo que tú ya hablaste. Yo te doy gracias porque esta congregación no pierde su esperanza, no la perdemos de que un día vendrás por nosotros. Te damos gracias por esta palabra que la podemos comer, Señor, y que mis hermanos la atesoran, Padre. De vez en cuando cada congregación le es necesario caer, recorrer, refrescar el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, Señor. Te damos gracias porque tú has prometido y tú lo cumplirás. Guárdanos en los días que vienen y en los meses que vienen, Señor, de cualquier adversidad, de cualquier artimaña del enemigo, pero que tengamos esa paz, oh Padre, que tú nos sabes dar. No importa lo que venga en la sociedad ni en la humanidad, sabemos en quién hemos confiado. Señor, hemos expuesto esta tu palabra, Señor, la hemos leído nuevamente y oramos por aquellos que aún no te conocen, que puedan reconocer a través de este mensaje tal vez sencillo, de que un día vendrás tú por la iglesia, que tú eres el que has dicho que harás una separación en los que tú tomarás y tú dejarás. Que tú eres el que han dicho, Señor, que hay oportunidad de salvación por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Oramos por aquellos, Señor, que no han creído, como fueron muchos hombres y mujeres
que aún no sabemos la cantidad, pero que perecieron, Señor, en el tiempo de Noé, durante ese diluvio, Padre. Que en este día abran su corazón, que en este día se inclinen ante ti, te reconozcan como Señor y Salvador, porque esta palabra es verdadera y se va a cumplir, Padre. Te rogamos para que ellos se arrepientan, para que ellos te pidan perdón por sus pecados, así como un día nosotros lo hicimos, Señor, y tú nos perdonaste, tú nos redimiste, tú nos diste una nueva oportunidad, nos diste nueva vida, nos diste nuevo nombre. Nuestro anhelo como cristianos hoy, Señor, es que ninguno de ellos perezcan, tampoco porque así dice tu palabra, sino que todos ellos y nuestros familiares y amigos y conocidos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Porque no podemos cambiarle la palabra y guárdanos de cambiarlo, de quitarla. Tú vendrás por tu iglesia y un día estaremos delante de tu presencia. La iglesia, Señor, para ese momento glorioso, pero los que no creyeron en ti, no abrieron su corazón a ti, para condenación. Por eso te pedimos que en esta mañana cualquier persona que está escuchando por la internet o que escuchará en el futuro, abra hoy su corazón para que tú seas el Señor de su vida. Ruego por Cristo la única esperanza, Señor, que tengamos una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu. Señor, que tengamos la misma posición doctrinal, Padre, por sabiendo que es tu palabra la que nos ha hablado. Que podamos decirte, como dijo el apóstol Juan, aún en el libro del Apocalipsis al final, ven pronto, Señor Jesús, porque tu iglesia te espera. Señor, reconocemos aquí en esta sala y los que están por internet que ninguno de nosotros somos perfectos. Desde tus siervos, Señor, hasta mis hermanos somos pecadores. Guárdanos, oh Dios, ayúdanos, protégenos, redargúyenos, ministranos con tu palabra y tu Santo Espíritu, porque nuestras fuerzas no podemos, Señor. Por eso reconocemos, Padre, que venimos al recinto porque somos necesitados de ti, Padre. Seas tú obrando en nuestra vida y formando tu carácter en nosotros. Te pido, Dios Todopoderoso, en esta hora, para terminar, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. Que tengamos nuestra esperanza viva. Que donde quiera que vayan sean sal y sean luz. Que donde quiera que vayan tengan la oportunidad de hablar del bendito evangelio de Jesucristo, de la salvación de Jesucristo. Que sigamos moliendo, Señor, tal vez en el molino como las mujeres que estaban allí, Señor, pero sin dejar de predicar tu palabra y siendo expectantes, Señor, a tu venida. Que los que vamos al campo, Señor, podamos seguir hablando del evangelio de Cristo, predicando tu palabra, porque tal vez habrá alguno que la escuchará y se arrepentirá y valdrá la pena, Señor. Y expectantes de tu venida, Dios. Te damos gracias en esta hora y bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y
y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.